Jesus was, it was a household. Y su meta era llevar este paralítico a donde estaba Jesús. And their goal was to take this paralytic to Jesus. Pero cuando llegan ahí se encuentran con un problema. But when they get there, they find a problem. Y ese problema era que había tanta gente buscando solución para sus problemas. And the problem was that there were so many people that were looking for answers to their own Que ellos no problems podían entrar con este that hombre. they couldn't even enter. Pero ¿sabe lo que hicieron? But do you know what they did? Ellos cogieron a este hombre, They took this se man subieron en el techo y decidieron llegar donde estaba and they Jesús. decided to get to where Jesus was. Cuando nosotros estamos allá afuera, When we're out there, que decidimos coger a esa persona que están ahí necesitada, that we decide to take those people that are in need, van a venir problemas. problems are going to arise. There's going to be challenges. Van a haber retos. Y nosotros tenemos que tomar la decisión And we need to take the decision de seguir a la meta, to continue the goal, que es traer a esa persona a los pies de Jesús. to bring those people to the feet of Jesus. Uno tiene que estar lleno de fe, You need to be full of faith, lleno de courage, lleno de valentía, para poder hacer algo así. to do something like that. La palabra dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. The word says that the bold are going to take the kingdom by storm. Y esos 4 hombres fueron 4 hombres valientes. And those were 4 bold men. Porque ¿quién piensa en meterse por un techo? Because who would think about entering through a roof? Usted se imagina que usted trae una persona que usted sabe que necesita estar aquí tirado. Do you understand that if you try to bring somebody that needs to be here, Y hay tanta gente aquí en la iglesia que no pueden entrar por la puerta. and the church is packed, you can't even make it ¿A through quién the se va a door? imaginar romper un hoyo en el techo y meterse por ahí? Who would even have the imagination to break a hole in It's not the something easy to do either. No es algo bien fácil. Tú tienes un paralítico, un hombre que no se puede mover, he can't help you. You have a paralyzed man, he can't even help himself, you can't help him. But yet, they were able to reach Jesus. Pero todavía alcanzaron a Jesús. And we need to be able to bring those people to Jesus. Y nosotros tengamos que traer a esa persona a Jesús. If you don't feel like you're ready today, this is the night. Si tú no sientes que estás segura, hoy es la noche. Para que tú le pidas al Señor que te dé la herramienta correcta, So that you can ask the Lord to give you the right thing, la palabra correcta, the right word, el momento the correcto, correct para tú moment, poder traer una persona a so Jesús. that you can bring Tú someone no to tienes que Jesus. romper el techo, ya. You don't break the roof. Ellos tuvieron que romper un techo y subirse por el They techo. had to break the roof and climb it. Pero Jesus is just one prayer away. Pero Jesús solamente estaba You don't have to grab no nobody physically, tiene que agarrar a alguien físicamente, but espiritualmente, but spiritually you have to do that. tiene que hacerlo. And it's not that hard. Y no es tan difícil. Jesus is one prayer away. Jesús hasta una oración. You can hold somebody, you can go to the hospital, Tú puedes ir al hospital, you can go to the jails. a la cárcel. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. That's what Jesus calls us to do. El Señor ha quitado el enfoque que teníamos. Is that we've drawn from the focus that we have. Jesus has switched our focus. Jesus has taken away. Y estamos enfocando en cosas que no eran tan importantes. And we're focused on things that are not really that important. And I was glad that Gigi and I were planning for the youth retreat. Y estamos regocijándonos porque nosotros estamos planificando para el retiro de los jóvenes. Y mi hermana Gigi dijo algo tan importante que el Señor le reveló a ella. And the Lord said something very important. Que nosotros no tenemos que ir a iglesias, a buscar iglesias, so that we come to our youth retreat. Que nosotros no tenemos que ir para otras iglesias para ellos venir a nuestro retiro. Tenemos que ir a la calle a buscar a esa gente que se está perdiendo. We need to go out to the streets, to the lost. Y le doy gracias al Señor que me dio esta And palabra. I give thanks to the Lord that He gave me. Porque esto solamente confirma lo que el Señor ya le dijo a mi hermana Gigi. Because it only confirms what the Lord has already said. Tenemos que ser valientes. We've got to be bold. Tenemos que coger el reto. We have to take the challenge. Tenemos que tomar la decisión. We have to make the decision. No solamente saber que tenemos que hacer algo. It's not only knowing that we have something to do. Eso no es suficiente. It's not sufficient. Es necesario tomar la decisión. It's necessary to take the Es decision. necesario ensuciarse la mano de lodo. It's necessary to get dirty. Es in the heart. necesario orar por esa persona. It's necessary to pray for Es those necesario people. quedarse despierto toda la noche clamando por esa persona. It's necessary sometimes to stay up all night crying out to God for those people. It's not enough just to know you have to do something. No es suficiente solamente saber que tú tienes algo que hacer. You have to have action. Tiene que haber acción. Gloria a Jesús. Podemos ver en el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Let's read verse 5. Somebody read it out loud, please. ¿Alguien que lo lea fuerte? When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Cuando Jesús vio a este hombre, he was moved. Él fue movido. When Jesus saw this paralytic, he was moved. Él fue movido. He was moved.
¿Y tú sabes por qué fue movido? And do you know why? Por la fe que tenían estos 4 hombres. Because of the faith that these 4 men had. El Señor nos llama a que we have to move Jesus. God calls us to move Jesus, a mover a Jesús. Tenemos que mover a Jesús. We need to move Jesus. Tenemos que mover el trono de We Dios. need to move and shake the throne Y of la God. manera que lo podemos hacer no es orando bonito. And the way that we do it is not by praying in a very No es nice solamente manner. diciendo, Gigi, I love you a lot. It's not just saying, hermana, te amo mucho. Eso no es mover el trono de Dios. That's not moving the throne of God. Diciendo, yo voy a ayunar el miércoles. Saying, I'm going to fast on Wednesday. Eso no mueve el trono de Dios. That doesn't move the throne of God. That doesn't move God at all. Eso no mueves a Dios para nada. So son cosas que we have to do as Christians. Son algunas cosas que tengamos que hacer como cristianos. Y punto, ya, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. We're doing what we got to do. Pero cuando vamos la extra milla, When we go the extra mile, cuando nos ensuciamos las when manos, we dirty our cuando nos hands, quedamos la noche entera clamando y gimiendo por una persona, when we stay up all night crying out for our brother or our cuando nos vamos sister, para las calles, when we go out to the a los streets, hospitales, to the a las hospitals, cárceles, to the jails, eso mueve a Dios. that moves God. Porque estás saliendo de tu comfort zone. Porque estás saliendo fuera de tu zona de confort. Conforte. Conforte. Aleluya. Comodidad. Pero confort es lo mismo, te monta aquí sándwich. Así tenemos que mover a Dios. So we need to move God. Esos 4 hombres movieron a Dios. Those 4 men moved God. Raisa estaba predicando el viernes que pasó. Rise to preach last Friday. 2 viernes hace. Y ella decía que ella aprendió en la convención And she would say that she learned in convention que si tu hermano está en el piso tirado, that if your brother is laying on the floor, tú no vas a decir, oh, I have to go, I have to make it, I'm sorry. que tú no vas a decir, oh, I'm sorry, mi hijo, te fue mal. Yo me voy. We're not going to do that. No estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a tomar la decisión de parar We're called to make the decision to stop y levantar a nuestro hermano. and lift up our Y si mi brother. hermano no puede caminar, And if our brother can't walk, cargar a mi hermano carry my y brother caminar con él. and walk with No him. estamos solos, es una carrera que peleamos solos. We're not fighting by No ourselves. estamos solos. We are not alone. Esos fueron 4 hombres que fueron en unidad Those were 4 men that went united para ayudar a una to persona help one of que them está